La noche se había tragado la paz en el palacio de Babilonia. El rey Nabucodonosor, un hombre que había conquistado imperios, no podía conciliar el sueño. Lo atormentaba una visión que se había estampado en su mente. Una estatua colosal, de cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de barro. Sus magos, adivinos y sabios no solo fracasaron en interpretarlo, sino que ni siquiera pudieron recordar la visión. La sentencia de muerte pesaba sobre todos. Ellos hasta que un joven exiliado, Daniel, pidió un plazo. Él ayunó, oró y el cielo le entregó un secreto. Lo que Daniel descubrió no era solo un sueño, era un plano de la historia, una línea de tiempo profética que unía a Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Era una revelación que culminaba con una piedra que, sin ser tocada por mano humana, destruía la estatua por completo. Ese fue solo el inicio. Vendrían otras visiones aún más complejas y peligrosas, profecías selladas hasta el final de 1900, los tiempos. ¿Estás listo para entender las revelaciones que Dios le entregó a Daniel y que se están manifestando hoy? Si a medida que avanzamos sientes que tu espíritu se ilumina, no dudes en compartirlo en los comentarios con la frase «Se abren los sellos». Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que revelan el plan de Dios. En los días del rey Joacim de Judá, Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor y con 1970 los vasos sagrados del templo de Dios fueron profanados y llevados a la tierra de Sinar para el Dios de los babilonios. Daniel 1:1-2. Entre los cautivos, el rey ordenó seleccionar a jóvenes de linaje real, sin defectos, apuestos y dotados de conocimiento para ser educados en la corte durante 3 años. Daniel 1:3-4. Entre ellos se encontraban 4 amigos, cuyas vidas estaban destinadas a ser un faro en medio de un imperio pagano: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sus nombres, que proclamaban la gloria de Israel, fueron reemplazados por nombres babilónicos, Daniel 1:6-7, en un intento de borrar su identidad. Pero aunque sus nombres fueron manchados, sus corazones permanecieron puros. El rey les asignó una dieta de manjares selectos y vinos que se servían en su mesa. Sin embargo, Daniel, con una determinación inquebrantable, decidió en su corazón no contaminarse con la comida dedicada a los ídolos. Daniel 1:8. Convenció al jefe de los eunucos de someterse a una prueba de 10 días, comiendo solo verduras y bebiendo agua. Después de este tiempo, sus rostros lucían más saludables y robustos que los de los otros jóvenes. Daniel 1:15-16. Dios les concedió un intelecto y una sabiduría extraordinarios. A Daniel en particular le dio la capacidad de entender visiones y sueños. Daniel 1:17. Cuando se presentaron ante Nabucodonosor, el rey los encontró 10 veces más sabios que todos los hechiceros de su reino. Daniel 1:20. De esta manera comenzó la historia de un cautivo hebreo que se mantuvo firme, convirtiendo la derrota en un poderoso testimonio de fe. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor fue perturbado por sueños que se le escapaban de la memoria. Daniel 2:1-3. Exigió a sus sabios que no solo le dijeran el significado, sino que le revelaran el sueño en sí mismo. Nadie pudo hacerlo. Daniel 2:5-11. Y en su ira, el rey decretó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus amigos. Daniel 2:12-13. Daniel, con astucia y humildad, pidió tiempo. Junto a sus amigos, se arrodilló para pedir a Dios misericordia. Daniel 2:16-18. Esa misma noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Lleno de gratitud, bendijo a Dios con una oración de alabanza.
reconociendo su soberanía sobre todos los reinos y su poder para quitar y poner reyes. Daniel 2, 19-23. Llevado ante el rey, Daniel aclaró que no era por su propia sabiduría, sino por un Dios en el cielo que revela los misterios. Daniel 2, 27-28. Entonces le relató el sueño: una gran estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Daniel 2, 31-33. Y luego una piedra no cortada por manos humanas impactó la estatua en sus pies, desmenuzándola por completo, y la piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, 34-35. Daniel le dio al rey la interpretación, explicando que la cabeza de oro era el propio Nabucodonosor, pero que después de él se levantarían reinos inferiores, simbolizados por la plata, el bronce y el hierro, hasta que los pies de hierro y barro revelaran una división en el reino. Finalmente, la piedra representaba un reino que el Dios del cielo establecería, un reino eterno que aplastaría a todos los demás y permanecería para siempre. Daniel 2, 37-45. Asombrado, Nabucodonosor se postró ante Daniel, reconociendo al Dios de Israel como el Dios de los dioses, y exaltó a Daniel, convirtiéndolo en gobernador y jefe de los sabios de su reino. Daniel 2, 46-49. Aunque Nabucodonosor había sido testigo del poder de Dios, su corazón se llenó de soberbia. Ignorando la advertencia del sueño de la estatua, construyó una imagen de oro macizo de 60 codos de alto y 6 de ancho, y ordenó a todos que se postraran y la adoraran al sonido de la música, bajo pena de ser arrojados a un horno de fuego. Daniel 3:1-7. Sin embargo, 3 hombres se mantuvieron firmes, de pie en medio de una multitud arrodillada: Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel 3:12. Acusados ante el rey, se negaron a doblegarse, declarando: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Daniel 3:17-18. En su furia, el rey ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Daniel 3:19. Pero cuando arrojaron a los 3 jóvenes, los soldados que los lanzaron murieron por el calor de las llamas. Daniel 3:22. De pronto, Nabucodonosor se levantó estupefacto. Veo a 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:25. Cuando los 3 jóvenes salieron del fuego, sus cuerpos no tenían ni una quemadura y ni siquiera olían a humo. Daniel 3:27. Nabucodonosor, humillado, bendijo al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, decretando que todo aquel que hablara contra este Dios sería destrozado. Daniel 3:28-29. Años después, la soberbia de Nabucodonosor aún no había sido completamente quebrantada. En un nuevo sueño, vio un árbol que crecía hasta el cielo, pero un vigilante celestial ordenó que fuera talado y que su tronco fuera atado con hierro y bronce, y que a su corazón de hombre se le diera corazón de bestia por 7 años, para que reconociera la soberanía de Dios sobre los reinos humanos. Daniel 4:10-17. Daniel le advirtió que el sueño era sobre él, pero que si se humillaba y abandonaba sus pecados, la sentencia podría ser aplazada. Daniel 4:27. No obstante, 12 meses después, paseando por los tejados de su palacio, el rey se jactó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi gloria y majestad? Daniel 4:30. En ese instante, una voz del cielo declaró el cumplimiento de la profecía. Inmediatamente fue echado de su palacio. Su mente fue cambiada a la de un animal. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío.
Al cabo de los 7 años, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y su entendimiento regresó. Daniel 4:33-34. Su alma fue quebrantada y bendijo al Altísimo, declarando que el dominio de Dios es eterno y que Él es el único que puede humillar a los soberbios. Daniel 4:34-37. Muchos años después, el reino de Babilonia estaba al borde del colapso. Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, celebró un gran banquete. En su arrogancia, ordenó traer los vasos de oro y plata que habían sido saqueados del templo de Jerusalén para beber vino en ellos, alabando a sus dioses paganos. Daniel 5:1-4. Fue en ese momento, en medio de la fiesta, cuando aparecieron los dedos de una mano y escribieron una sentencia en la pared. Daniel 5:5. El rey palideció. Ninguno de sus sabios pudo leer ni interpretar las palabras. La reina, recordando el don de Daniel, sugirió que lo llamaran. Daniel 5:10-12. Daniel fue traído ante el rey y, sin buscar honores, le reprendió por no haber humillado su corazón a pesar de conocer la historia de Nabucodonosor. Daniel 5:17-23. Entonces leyó la sentencia. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel 5:25. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Daniel 5:26-28. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y Darío el Medo tomó el reino. Daniel 5:30-31. Bajo el nuevo rey Darío, Daniel se destacó por su espíritu excelente y fue puesto como uno de los 3 gobernadores principales. Daniel 6:1-3. Pero la envidia de los otros oficiales los llevó a conspirar contra él. Al no encontrar falta en su trabajo, concluyeron que solo podían acusarlo por su fe. Planearon un edicto real que prohibía a cualquier persona orar a cualquier dios u hombre, excepto al rey, durante 30 días, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. Daniel 6:4-9. Cuando Daniel supo del edicto, no se intimidó. Fue a su casa, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró, y dio gracias a su Dios, como siempre lo había hecho. Daniel 6:10. Los conspiradores lo encontraron y lo acusaron ante el rey. Aunque Darío intentó salvar a Daniel, la ley de los medos y persas no se podía revocar. Daniel 6:14-15. Con un corazón apesadumbrado, el rey ordenó que Daniel fuera arrojado al foso, diciendo: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16. A la mañana siguiente, el rey corrió al foso y con voz triste llamó: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6:20. Daniel respondió: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño. Daniel 6:21-22. Daniel fue sacado del foso ileso. Daniel 6:23. El rey entonces decretó que todos en su reino temieran y temblaran ante el Dios de Daniel, el Dios viviente que libra y hace maravillas. Daniel 6:25-27. Daniel prosperó bajo los reinados de Darío y de Ciro, un testimonio vivo de la fidelidad. El espíritu de Daniel fue más allá. A lo largo de los años, Dios le reveló más visiones sobre el futuro. La visión de las 4 bestias y el Hijo del Hombre. En el primer año de Belsasar, Daniel 7:1, Daniel vio 4 bestias que salían del mar, representando los reinos que se levantarían en la historia. Una cuarta bestia, espantosa y con 10 cuernos, simbolizaba un reino que devoraría la tierra. De entre sus cuernos surgió uno pequeño que hablaba arrogancia contra Dios y hacía guerra contra los santos. Daniel 7:2-8. Daniel vio entonces el juicio del trono celestial, donde el anciano de días se sentó, y un hijo de hombre vino con las nubes del cielo, a quien se le dio dominio, gloria y un reino eterno que no será destruido. Daniel 7:9-14.
El reino de los santos triunfará al final, el carnero y el macho cabrío. Años después, Daniel 8:1-2, Daniel vio un carnero con 2 cuernos que representaba a los reyes de Media y de Persia. Luego, un macho cabrío con un cuerno notable. El rey de Grecia se levantó con furia, quebró los cuernos del carnero y se hizo grande. El gran cuerno fue quebrado y de él salieron 4 cuernos, representando la división del imperio de Grecia. De uno de estos surgió un cuerno pequeño que se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, profanando el santuario y quitando el sacrificio continuo. Daniel 8:3-12. Esta visión revelaba la venida de un rey arrogante que perseguiría al pueblo de Dios, pero su fin vendría por juicio divino. Las 70 semanas y el Mesías meditando en el exilio. Daniel 9:1-2. Daniel comprendió por las profecías de Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. En oración, confesó los pecados de su pueblo. Daniel 9:3-19. Y el ángel Gabriel le reveló un misterio. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. Estas semanas marcaban el tiempo hasta que el Mesías sería cortado, no por sí mismo, sino para traer expiación y justicia eterna. La visión revelaba la venida del Salvador y el juicio que vendría sobre Jerusalén y su santuario. Daniel 9:25-27. El libro de Daniel es un mapa profético, un libro sellado hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4, donde muchos buscarán el conocimiento y los sabios entenderán. Es una historia que no solo nos habla del pasado, sino de nuestro presente y del futuro que se despliega ante nuestros ojos. Daniel fue un hombre que, incluso en el exilio, permaneció fiel a su Dios. Su testimonio nos invita a discernir los tiempos, a no ser seducidos por la arrogancia de este mundo, a permanecer firmes en la fe. Hoy, las bestias ya han caminado sobre la tierra y el Mesías ya ha sido cortado. Las profecías están vivas. No eres solo un espectador de esta historia, eres parte del último capítulo. Si esta historia ha tocado tu espíritu, comenta abajo: quiero ser contado entre los que resplandecerán. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir descubriendo las verdades selladas en la profecía y comparte este video con alguien que necesita recordar que el fin no es el final, sino el comienzo de un reino que nunca será quitado.